Y bueno, para mí es especial precisamente el mismo mes en el que estamos, el mes de abril. Es especial, con más razón ahora en este abril del 2017, porque yo no recuerdo el día exacto, pero sí sé que el abril del 2014 el Señor vino a mi vida. O sea, hace 3 años que su gracia vino a mí, que Él vino sobre mí, que me salvó, que me rescató. Entonces, para mí, que esté cumpliendo ahora 3 años desde que soy discípulo del Señor Jesús y que pueda predicar hoy acerca de un tema tan importante como es la resurrección, pues para mí es especial, es una fecha especial. Y de alguna manera me pongo a pensar y yo me identifico con los discípulos, con los 12, porque también ellos estuvieron 3 años con Jesús y como que ahora, de algún modo, yo me siento identificado con ellos, ¿no? Son los 3 primeros años que estoy caminando con Jesús. Y me enfrento a nuevas cosas, crezco en nuevas cosas, aprendo, pero también soy una persona que se frustra mucho. Y de algún modo me identifico con ellos, porque ¿cómo se habrán sentido ellos después de 3 años con Jesús y de repente parece que todas las esperanzas que ellos tenían se están perdiendo? El hombre en quien confiaba está en una tumba, muerto. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Yo tengo la oportunidad de saber que Cristo vive, que Cristo está resucitado. No experimento en mi vida la muerte de Jesús físicamente, pero experimento otras cosas que me pueden llevar a la duda o a la incredulidad o ciertas cosas que me tambalean. Igual que yo pienso que a los apóstoles, pues, también les sucedió, ¿no? Y yo, de algún modo, intento imaginar aquel día en el que hubo fiesta en el cielo porque Él me salvó. No en honor a mí, sino en honor al Salvador Jesús, ¿no? Y intento imaginar el coro de ángeles alabando al Señor Jesús por entrar un nuevo alma al cielo. Y le pido a Dios, déjame unirme a ese coro de ángeles para alabarte, para cantarte a ti también, igual que ellos hicieron. Con la misma pasión, con el mismo anhelo que lo hicieron el día que un alma se salvó, en este caso yo, pero también en la vuestra, y en el mismo caso en el que yo creo que los ángeles siguen alabando a Dios y adorándole, ¿no? Y como no, pues no vamos a hablar de otra cosa sino de la resurrección del Señor hoy, pero quiero hacerlo en el texto de 1 de Corintios, capítulo 15. Es 1 de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3. Vamos a leer aproximadamente hasta el 22. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Me encanta este texto. Es el texto donde más se habla acerca de la resurrección, tanto de Cristo, pero más bien de la resurrección de los creyentes, ¿no? Y este texto, me acuerdo una vez que estaba meditando en él,
cuando llegué a la conclusión y acaba el capítulo. Fíjate, Pablo lo que quiere explicar aquí es que todo el trabajo que los creyentes hacen en el Señor sirve y que es de utilidad en vista a la resurrección. Es curioso, Pablo no se está planteando voy a hablarles de la resurrección como fin último, sino que la resurrección es la esperanza de que el trabajo en el Señor no es en vano. Esa es su conclusión, ese es su objetivo, ¿no? Lo curioso es que en los primeros versículos, del 3 al 11, hay temas muy importantes que a mí me gustaría que entremos en detalle. Lo primero, aquello que nos han enseñado acerca del Evangelio, bien sea porque Dios nos lo ha enseñado por el testimonio de las Escrituras o el testimonio del Espíritu Santo, o bien sea porque los pastores o los hermanos de la Iglesia nos han enseñado, no es una invención artificial e intelectual de los hombres. Y no es un engaño de unos aprovechados que querían sacar dinero por la resurrección de Jesús. No, el Evangelio es algo que he recibido. Pablo dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no está inventando el Evangelio, no es él con su inteligencia que está inventando algo nuevo o quiere engañar a ninguna persona. El mensaje viene del cielo mismo y tiene veracidad incuestionable, el Evangelio. Y lo está explicando en los versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. El resumen del Evangelio es ese. Y lo tenemos ahí, ese es el mensaje. Aprendemos no solo que el mensaje del Evangelio es algo recibido del cielo, sino que su veracidad está defendida en las Escrituras. Y cuando Pablo dice Escrituras, no está diciendo lo que puedes leer en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan. No, él está diciendo la resurrección de Cristo, el Evangelio de Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene suficiente capacidad de dar testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que él está diciendo cuando dice conforme a las Escrituras. Se está cumpliendo lo que Dios ya había avisado siglos antes de que Cristo existiera. Aquí, como hombre, lo que iba a suceder, ¿verdad? Hay dos conceptos que a mí me gustan mucho que se resumen en el versículo 3 y 4, y el primero de ellos es el que estoy diciendo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor encuentra su sentido más amplio, más pleno, en la realidad de que la muerte del Señor no fue en vano, que no fue un capricho celestial, que no fue un imprevisto en la agenda divina, sino que verdaderamente la muerte de Cristo era necesaria porque era para el perdón de los pecados de los hombres. Era para que los hombres encontrasen su absolución, el perdón que necesitaban, que volvieran a encontrarse con el Dios que desea encontrarse con nosotros. El Dios que es el Padre que está mirando por la ventana a ver cuándo vuelve aquel hijo perdido. Pero Dios es un Dios a la vez misericordioso y un Dios justo que demanda satisfacción de aquello que le han hecho. Pero no lo hizo con nosotros, lo hizo con su Hijo. Él fue aquel que satisfizo la justicia que debía ser satisfecha. Cuando nosotros contemplamos esta realidad, este escenario en el que Jesús está muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos situamos de manera virtual, si lo puedo decir así, o metafórica, en el viernes, en aquel viernes en el que Jesús estaba colgado del madero, ¿no? Y nosotros estamos allí, mirando al ensangrentado, de donde está brotando toda la gracia de Dios para nosotros. Si hay alguien que no es cristiano aquí, yo sé que en la cruz hay alivio para la angustia del pecado y sus consecuencias. Estamos en el viernes, a los pies de la cruz del Hijo de Dios, sufriendo su agonía hasta la muerte por amor a ti. Si eres cristiano, entonces quiero recordarte que ese pecado que a lo mejor ahora te está afligiendo, que ese pecado que a lo mejor tú ahora estás recordando, o incluso si recientemente has caído, también hay alivio, hay seguridad en la cruz para ti. Si te sientes indigno, si te sientes sucio, si te sientes sin derecho para ir hacia la cruz, bien, porque eso es lo que debes sentir. Pero también te puedo decir, ve a la cruz rápido,
Allí es donde la gracia de Dios está brotando para todo el perdón de tus pecados. Cuando Cristo murió, murió por todos los pecados futuros de tu vida, porque tú no existías. El resto de los versículos que siguen hasta el 11 a mí me interesan por un tema que Pablo está enfatizando, que Jesús se apareció resucitado a los suyos. Y yo pregunto, ¿crees que hoy no sucede lo mismo? Yo estoy convencido de algo, ¿no? Es verdad que no es normal que una persona cuando se convierte reciba una visión de Jesús de este modo, es decir, físicamente a lo mejor, como sucedió con los apóstoles, o incluso como sucedió con Pablo cuando iba camino a Damasco, pero yo pienso que Dios puede que nosotros veamos a Jesús de esa manera. De hecho, yo por lo menos os invito, si lo queréis y si lo anheláis como yo, a pedírselo. ¿Por qué no? No sabemos. A mí me gustaría ver la gloria de Jesús de ese modo. Pero aunque no lo veamos de esa forma, sí lo hemos visto de algún modo, espiritualmente. Cuando hemos ido al testimonio de las Escrituras o cuando vemos en nuestra propia vida la transformación y el cambio que ha sucedido después de encontrarnos con Jesús. Es curioso, porque ¿cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia no es que hemos acudido a ver una idea o a leer una idea que está en un libro y en unas páginas. Mi experiencia es que realmente he conocido a alguien real, que hay alguien con quien tengo una relación, alguien con quien estoy hablando, que conozco, que me conoce. Mi experiencia no es la de simplemente estoy leyendo de alguien que se ha quedado atrapado en las páginas de la historia. Mi experiencia es con un Jesús que está vivo ahora. Y creo que esa es la experiencia de todos los cristianos. Entonces, de algún modo, aunque sea espiritualmente, hemos tenido una visión de la gloria de Cristo. Hemos visto a Cristo, seguimos viéndole, ¿no? Por medio de los medios que tenemos, la Biblia, la oración. Así que vale, se apareció a Cefas, se apareció a los 12, a los hermanos que incluso todavía vivían ahí, está diciendo Pablo. O sea, fíjate, si fuera mentira se la estaría jugando. Que se le apareció a los apóstoles, a Jacobo y a Pablo. Muy bien, pero también a nosotros. Nuestras vidas transformadas son el testimonio de que la resurrección de Jesús es real. Porque solo una persona que está viva puede hacer el cambio que produce en nosotros. Puede hacer que haya fruto en nosotros como el que hay, ¿no? En una vida de santidad. Porque ese deseo no nace humanamente desde nuestro corazón. Así que es curioso. Es curioso que lo que aprendemos en esta parte es, primero, que el testimonio de la palabra confirma nuestra propia experiencia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó, y que en nuestra vida de santidad se ve y que se nos ha aparecido también a nosotros de algún modo u otro y que nuestra experiencia con Él es real, que nuestra experiencia queda confirmada por el testimonio de las Escrituras. A partir del versículo 12 vemos que Pablo está juzgando a algunos hermanos de la iglesia de Corinto porque los hermanos de la iglesia de Corinto están diciendo los muertos no resucitan. Es una cosa curiosa, porque si eran cristianos tenían que creer en la resurrección de Jesucristo y sin embargo estaban diciendo que no creían en la resurrección de los muertos, es decir, de los creyentes. Y yo me pregunto, de algún modo, ampliando el contexto, ¿acaso no pasa lo mismo en nuestro mundo? ¿Acaso no nos encontramos con una humanidad que no cree en eso de la resurrección? Ya no le digas ni en la resurrección de las personas, en la resurrección de Cristo. No se cree en eso. Eso es una locura. En el tiempo de Cristo o en el tiempo de los apóstoles eso no se creía. Era una locura. El cuerpo no vale para nada, ¿para qué quiero resucitar? Incluso había gente de los judíos que no creía. Y a día de hoy las cosas no han cambiado mucho. Es todavía más locura seguir predicando la resurrección de Cristo, ¿no? Pero nosotros lo creemos y sabemos que eso es verdad. Así que, si la gente del mundo tiene razón y los muertos no resucitan, pues entonces, por lógica aplastante, lo que va explicando Pablo, tampoco Cristo resucitó. Pues en la condición de Cristo como hombre, Él era igual y semejante a nosotros en ese sentido. Y si Él no resucitó, pues entonces me bajo del púlpito y vosotros os levantáis de los bancos y nos vamos todos fuera, porque no tiene sentido. Estoy engañándoos si Cristo no resucitó. Y estoy siendo un mentiroso. Y estoy llamando a Dios mentiroso. Porque digo que Él resucitó a Cristo de los muertos cuando no lo hizo. Es lo que Pablo está diciendo aquí en este mismo pasaje. Pero mira, el clímax está en el versículo 17. Lo podemos leer. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ese es el problema.
que si Cristo no resucitó, entonces no hay solución. Entonces todavía estamos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo sí, la celebramos. Oh, Cristo resucitó, por supuesto. ¿Pero qué conlleva que Cristo resucitó? Que yo ya no puedo vivir en mis pecados. Celebro que Cristo está vivo, pero lo celebro porque ahora puedo ser santo. ¿Verdad? Entonces, dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es decir, si solo estoy esperando en Cristo para esta vida, no sirve de nada. Todos mis esfuerzos, todo mi trabajo, todo lo que sufro por el Evangelio, no sirve de nada porque no voy a resucitar. Estoy sufriendo por sufrir, soy un masoca. Eso es lo que está diciendo. Pero Pablo quiere dar el énfasis. El sufrimiento por la obra de Cristo vale la pena. Lo que yo sufro por lograr la santidad vale la pena. Porque Cristo resucitó, entonces yo también resucitaré con Él. Nos encontramos en un choque emocional y de fe a la vez, porque ahora nos encontramos en el sábado, el día de reposo más amargo que ha sucedido en toda la historia. El día de reposo en el que el Hijo de Dios estaba en la tumba, muerto. Había una piedra redonda que separaba a cualquier persona de poder verle, pero ahí estaba el cuerpo de Jesús, muerto, en la tumba. Si tú no eres cristiano, puede que te preguntes, ¿cómo va a resucitar un muerto? Pero yo te recuerdo que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, para Él todos viven. Y que el mismo Jesús declaró y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si eres cristiano, entonces tú no estás exento, ni yo, de que te pueda amargar la angustia y la duda de pensar que el Cristo en quien confías realmente no está vivo o no ha resucitado. Si tú vives en el sábado, en el momento en que la tumba está tapada, en el momento en el que no parece haber esperanza, entonces te quiero recordar algo que es válido tanto para quienes somos cristianos como para quienes no lo son. Y es que a lo largo de 33 años, Jesús vivió su vida, digamos, con un concepto clave o con una meta, con un objetivo. Y era vivir para la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿Dios estaría 33 años trabajando en un hombre y más en su Hijo para que todo lo que está haciendo Él sea para su gloria y va a dejar que la muerte acabe con algo que es para su gloria? ¿Con algo que es para la salvación de los hombres? La resurrección de Jesús, precisamente, muestra la gloria de Dios de una manera inigualable, de una manera incomparable, como ninguna otra ha podido suceder. Esto es algo que he estado meditando últimamente, porque medito en Moisés y medito en ese hombre que acabó viendo la gloria de Dios como paso a paso, desde la zarza ardiente al monte Sinaí, al tabernáculo. Hay una cosa que me encanta de Moisés. Cuando está en el Sinaí le dice, muéstrame tu gloria. Eso le pide Moisés a Dios y Dios se lo concede. Y yo digo, ¿por qué yo no voy a poder pedirle a Dios que me muestre su gloria? Entonces, de verdad que lo hago, de verdad que lo pido. Y por eso os lo estaba diciendo, que si vosotros lo anheláis, también lo hagáis. Y algo que he aprendido es de qué manera realmente yo me estoy perdiendo el ver la gloria de Dios. Bueno, podemos verlo, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Lázaro. Vamos a leerlo un momentito, en Juan 11. En Juan 11, desde el versículo 21, ¿no? Cuando Jesús va hacia la aldea donde vivían y entonces aparece Marta, ¿no? Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Saltamos al 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A esto quería llegar. La gloria de Dios se iba a manifestar ahí. ¿En qué? ¿En que un muerto iba a resucitar? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Somos como Marta. Sí, Señor, yo creo que esto va a pasar en el día final, ¿no? Marta tenía esa fe. Sí, Señor, va a resucitar en el día final. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. Y el que esté muerto, aunque muera, el que cree en mí, aunque muera, pues vivirá. Y otra vez le pasa lo mismo a Marta. Sí, yo creo que va a resucitar el día final, pero es que ya lleva 4 días en el sepulcro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios se iba a manifestar en un hecho como ese, en el de la resurrección. ¿Cuánto más la gloria de Dios se ha manifestado en la resurrección de Cristo? Y nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto, quizá no con nuestros ojos físicos, pero sí en espíritu. Hemos visto la gloria de Dios. Queremos seguir viéndola en esas cosas en las que Él hace. En este caso fue la resurrección de Lázaro, pero ¿en cuántas cosas más la gloria de Dios se manifiesta? Es verdad, todavía no hemos visto toda su gloria en plenitud, porque eso solo será posible cuando estemos en el cielo con Él. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Si Dios quisiera, Él nos mostraría la gloria de Cristo aquí. Y yo pienso que un cristiano debe vivir siempre viendo la gloria de Cristo. Si no físicamente, porque eso es algo que solo le compete a Dios, mostrárnoslo o no, al menos aquí. Aquí está la gloria de Cristo. Aquí y en la comunión con Él en la oración. Si un cristiano no vive viendo la gloria de Cristo, no sabe qué hacer. Me encanta cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús en Damasco, porque le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Y entonces Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Fue después de ver la visión de la gloria de Cristo que Pablo sabía lo que tenía que hacer. Entonces, nosotros como cristianos también. Llegamos hasta el versículo 20 del texto nuestro. Y lo que está diciendo en este versículo es que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, que Jesucristo es las primicias, los primeros frutos del resto que se van a cosechar. O dicho de otra manera, que el Señor Jesús es el primer resucitado del resto de resucitados que van a existir, que son todos aquellos que han puesto su fe en Él. Como la muerte entró por un hombre y ese principio ha quedado en la humanidad hasta el día de hoy porque todos morimos, la resurrección ha entrado por un hombre. Y esa realidad es, valga la redundancia, real en la vida del creyente. Igualmente que sucedió con la muerte, sucede con la resurrección. Hoy mismo ya estamos, los cristianos, disfrutando de la realidad de la resurrección que llegará a su plenitud el día en que Él regrese. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que de algún modo ya estamos viviendo esa resurrección que será completa corporalmente cuando Él regrese. En Cristo Jesús somos vivificados, no solamente de manera física, porque la muerte va a ser absorbida por la vida y viviremos con Él, sino también espiritualmente. Desde ahora gozamos de vida. Hoy celebramos que Jesús resucitó y nos encontramos en el domingo. Quizás tú vives hoy en el viernes, mirando la cruz de Jesús. Quizá tú vives hoy en el sábado, teniendo un poco de duda de si realmente Cristo resucitó. Pero quizá también puede que estés en el domingo. Si estás en el viernes o en el sábado, tómate tu tiempo, no te voy a juzgar por eso. Pero recuerda, hay un domingo, mira hacia allí. Decía, celebramos la resurrección de Jesucristo y que vivimos el primer domingo de la semana que Él se levantó de los muertos, ¿no? Y esto es lo que deberíamos nosotros vivir eternamente. Hay un texto precioso que tiene que ver con todo esto. Está en Romanos, capítulo 6. Dice:
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Cristo resucitó, también nosotros hemos resucitado a una vida nueva. No vale vivir más en el pecado. No tiene sentido. Porque Cristo ha resucitado, nosotros tenemos que vivir en santidad. Esa es la celebración de la resurrección de Jesús. No basta con celebrar la resurrección por tradición. Así, un hombre que resucitó. No. Si ha resucitado y realmente esa resurrección está en tu vida, se ve en que eres santo. Y que tienes deseos santos y que anhelas vivir en santidad. Por eso digo, vivamos en ese domingo eterno donde recordemos lo que significa su resurrección, una vida abundante, eterna, rebosante, sin fin, y que a la vez seamos consistentes en nuestras vidas de lo que la resurrección significa para nosotros, ¿no? Si realmente hemos sido unidos por Él, a Él, por la fe, los frutos de esa nueva vida se van a ver en nosotros. Como digo, la resurrección es atestiguada por nuestro testimonio de santidad. Y hasta ese día en el que Él vuelva, en el que se haga realidad que la resurrección corporal nos revista con esa vida, estamos viviendo en la tierra en medio de dos lugares. Aquí la cruz y aquí la resurrección. Y nosotros estamos en medio, viviendo esa vida, llegando hasta la esperanza de la resurrección. La resurrección es el lugar donde el hombre tiene que ir constantemente. Allí está Jesús crucificado, el perdón de los pecados, la gracia eterna. Y la resurrección es la esperanza del futuro, en lo que los cristianos nos gloriamos, en la gloria de Dios, en que un día estaré con Él, en que Él hizo la cruz, pero para que yo en el futuro participe de su gloria, el día en el que vea su gloria de verdad. Termino con un poema precioso. Se llama el poema Es Él, y dice: una vez fue bendición, ahora es el Señor. Una vez fue sensación, ahora es su palabra. Una vez sus dones quise, ya mío es el dador. Una vez quise ser sano, y ahora Él me sana. Una vez luché esforzado, y ahora en Él confío. Una vez fui casi salvo, y ahora ya estoy cierto. Una vez todo lo quise, y ahora su amor es mío. Una vez fui a la deriva, mas Él llevóme a puerto. Una vez todo afanaba, ahora oro y espero. Si una vez yo me angustiaba, Él me da ahora sosiego. Una vez yo era mi amo, ahora Él es maestro. Una vez pedía siempre, ahora alabo a mi dueño. Una vez la obra era mía, ahora tan solo la suya. Si una vez yo quise usarle, ahora Él me utiliza. Una vez poder quería, mas en Él poder abunda. Una vez por mí luchaba y ahora le entrego mi vida. Una vez confié en Jesús, ahora sé que ya es mío. Si mi pábilo humeaba, ahora brilla con fulgor.
Si la muerte era mi sino, en su venida confío y mi esperanza se afirma a salvo con el Señor. Para mí esto define lo que estamos celebrando hoy. Que Jesús ha resucitado